Jesús le dice, el que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Y él le dice, pero ¿cómo mírame del tamaño que yo soy? Yo no puedo entrar así tan grandote al vientre de mi madre para volver a nacer. Y Jesús le dice, Nicodemo, tú un hombre tan inteligente, tan estudiado, y no te das cuenta de lo que estás escuchando, de lo que te estoy queriendo decir. Y le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios. Lo que quiere decir, el que no nace del bautismo del agua, la convicción de que yo ya me he convertido y ahora doy por testimonio el bautismo en agua para certificar que ya no quiero volver a pecar más. Pero luego le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, le está diciendo el que no nace del agua en ese bautismo y el que no nace del Espíritu en el bautismo del Espíritu Santo y el fuego que Jesucristo dijo que vendría sobre nuestras vidas, no entrará al reino de Dios. Entonces mucha gente cree que solo por venir a la iglesia ya es salva. Se equivoca. Muchos dicen, yo me he bautizado en agua y he creído en Jesucristo y congrego a la iglesia y ya soy salvo. Amado hermano, con mucho respeto, Jesús no dijo eso. Jesús le aclaró a Nicodemo, le dijo, mira Nicodemo, no te voy a hablar mucho, te voy a dar dos cosas de frente. Si tú no naces del agua y tú no naces del Espíritu, tú no entras al reino de los cielos. Así le dijo, fue simple y sencillo, fue práctico con un hombre tan estudiado como Nicodemo, llamado en la Biblia el principal de los judíos. Fue tan práctico y directo y le dijo, esto es así. Y le dijo, pero ¿cómo puedo hacer? Le dice Nicodemo, no entendía. Y le dice, Nicodemo, es que tú no entiendes. El viento viene y el viento sopla, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así mismo es el Espíritu Santo. ¡Wow! Lo dejó cada vez más pensativo a Nicodemo. Y mucha gente así está pensativa, creyendo que se es cristiano solo con venir a congregar. Es necesario recibir a Cristo. Ahora, es más fácil que se convierta una persona que tiene la presencia de la manifestación del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuál es? Por ejemplo, la hermanita ha sido sanada. ¿Quién lo puede convencer que ella no ha sido sanada? Si ella está caminando, si ella está viendo que sus pies caminan, que no le duele. Si ese día agarró y subió a las escaleras y dijo, yo no podía subir las escaleras, hoy subí. ¿Quién lo puede convencer de lo contrario? Nadie. Solo el poder de Dios ha venido sobre su vida y lo ha impactado con su Espíritu Santo y lo ha levantado y lo ha sanado. Y por eso nadie puede convencerlo de lo que ella siente. Ella siente la sanidad de Dios. Es esa manifestación de arriba que le hace que su corazón vibre por servir a Dios, vibre por acudir a Dios, vibre por querer todos los días estar. Señor, aquí estoy, yo creo en ti, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, yo quiero servirte. Es una de las manifestaciones que te hacen nacer. Ella siente un nacimiento del Espíritu, no solo un nacimiento en que el impacto de la manifestación, de la sanidad, sino que ella siente profundamente que el que lo sanó es alguien muy bueno. Ella quiere amarlo a él, quiere demostrarle que le ama. Alabado sea el nombre de Cristo. Fuertes alabanzas para Cristo. Nosotros vivimos aquí en nuestro país. Estamos en un caos cultural en nuestra nación y en las demás naciones. ¿Por qué? Porque nadie quiere respetar a nadie. Nadie quiere tener ese sometimiento, esa humildad, ese temor dentro de su corazón para respetar a la autoridad. Para respetar a la autoridad se tiene que aprender el respeto. Se tiene que aprender la honra. Hay que saber respetar y honrar a las autoridades. Usted ha visto cómo a los presidentes los reciben en diferentes lugares. ¿Ha visto o no ha visto? En la televisión sale. El presidente Humala llegó a este lugar y cómo lo reciben con banda, con todo el estrado, el sonido ahí, le ponen la llave de la ciudad, si es el alcalde, si es el presidente, le pone una banda y qué sé yo, cuántas cosas. Una delegación, vestidos típicos, así le reciben a un presidente. Mire cómo es la cultura en nuestro país, el respetar la autoridad. Es tan distante de una cultura del reino de los cielos. No lo digo por afrentar, sino porque aprendamos y sí lo hagamos. Como así lo reciben al presidente. Yo le digo que así y mejor reciben en Corea a un ministro del Evangelio. ¿Por qué? Por experiencia. Yo fui con mi esposa en el 2008 y nos recibieron y vimos tanto recibimiento con esas vestimentas típicas, con esas seguridades, con esos vehículos. Yo dije, ¿a quién estarán esperando? Y con mi esposa nos pusimos a un lado, le digo, vamos a ponernos a un lado porque no sé a quién están esperando aquí.
Y de repente los coreanos buscando, hasta que viene el pastor que nos conocía y nos dice: ¡Hey, vengan por acá! Ah, sí, pastor, estamos viendo quién está. Pero a ustedes, me dice. A nosotros nos sentimos como el pollo de la granja grandota, ¿no? Como esas granjas grandazas que hay acá en Perú. Y nos sentimos el pollito más chiquito, como reducido, la cultura peruana, que pensábamos que para nosotros no era el reconocimiento. Obviamente para nosotros en carne y hueso tal vez no, pero al ministro que llevamos el evangelio dentro de nuestro corazón, sí, ellos hicieron una preparación como para un ministro de Estado. ¿Por qué? Porque iban a recibir a un ministro de Perú que venía, que predicaba el evangelio de Cristo, el poder y la autoridad y la cultura diferente. Cualquier pastor que llega a Corea, la iglesia coreana cualquiera lo recibe como un ministro de Estado. ¿Por qué? Porque ellos han entendido el principio de autoridad, de la honra y el respeto. La Biblia nos manda y dice el libro de Santiago claramente: a quien tú debas honra, honra. A quien le debas respeto, respeto. Si algo le debes a alguien, paga. Algunos dicen: pero no me hable de pagar, pastor. Y también la Biblia habla de honrar. Dice la Biblia en primera de Pedro, capítulo 2, verso 17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a la autoridad. La otra versión dice honrad al rey. La otra versión dice honrad al gobernador. La otra versión dice, traducida, honrad al que está en eminencia. Miren lo que dice. Es por eso que los coreanos no se dieron muchas pelotas ni bolas acerca de entender lo que quieren entender del evangelio, sino que ellos lo entendieron. Dice aquí la palabra de Dios: a la autoridad, al rey, al gobernador. Entonces este de acá es un ministro del evangelio de una iglesia que viene de Perú. Hay que honrarlo porque la Biblia dice que debemos de honrarlo. Ellos no tuvieron problemas por obedecer. Por eso son iglesias millonarias. Usted llega a una iglesia de Corea, la más pequeña es la que fuimos, nos llevaron de tours a una provincia, y a unas 3 horas o 2 horas habremos viajado un poco, y llegamos, me dice: no, vamos a una iglesia pequeña, me dice. Ah, ya, wow, qué bueno, vamos a visitarnos, vamos a tomar fotos, le digo a mi esposa. Y cuando llegamos a la iglesia pequeña, es más grande que esta. La iglesia más pequeña ahí de ellos es 1000 personas, es tan pequeñita. Con mucha humildad, una iglesia pequeñita, 1000 personas mínimo. Y con sus pantallas grandazas. Cuando hablamos de una iglesia grande, estamos hablando de iglesia de 80.000, 70.000, 200.000 personas. Obviamente usted dirá: pero ¿cómo se pueden juntar tanta gente a la vez? No, lo hacen en varios cultos, unos 6 cultos. Por ejemplo, 6 por 8, 48, ¿no? O sea, si hay 60.000 en un culto, ¿no? Perdón, si hay 80.000 en un culto, pero por 6 cultos hacen 480.000 personas. ¿Y cómo lo hacen? En varios santuarios de 7.000 personas sumados, otras de 10.000, otras de 5.000, y así sumados. Son edificios que lo ven en simultáneo por pantallas. Mientras que en el santuario general, principal, están las autoridades. Algo que me decía algunas personas, me decía: tienen el principio de la autoridad, no han entendido autoridad ni respeto. Por eso me comentaban, me decían: no, yo no estoy de acuerdo que arriba cuando comen el comedor, ¿por qué los pastores tienen que comer en losa? ¿Y por qué la gente tiene que comer acá? ¿Por qué tienen que servir a ellos mejor? ¿Por qué acá? O sea, no les gusta el reconocimiento. Tienen una idea comunista, comunista. Quieren que todo sea igual. Yo le digo algo a usted. Usted está acá sentado acá en la mitad del público. ¿Qué le parece si traigo un drogadicto y lo siento igual con usted? ¿Qué le parece si traigo un borracho y se vomita acá en medio del templo? Y él va a querer tener los mismos derechos, ¿verdad? Eso es lo que piensan algunos, que piensan que se merece el mismo lugar. ¿Y qué le parece si no cree en Dios? Entonces, ¿por qué va a estar sentado acá? No tiene derecho a estar aquí. Imagínese que yo lo ponga y lo siente aquí, hermano. No podría ser, porque este es un lugar santo. Mire lo que le dijo Jehová a Moisés cuando él viene al lugar santo a recibir la revelación de Dios. Le dice: quita el calzado de tu pie porque el lugar que tú estás pisando es santo, le dice. Te mueres si tú estás aquí sin santificarte. Dios tiene un orden perfecto de autoridad. Acuérdese que cuando Jesús estaba frente a Pilatos, Pilato le dice: oye, mira, le dice, tú dices que es el rey de los judíos. Le dice: mira, yo tengo autoridad, si yo quiero, tú eres libre, y si quiero también eres crucificado. Y Jesús le dice: sí, bien has dicho, porque tú tienes la autoridad, y debes reconocer que la autoridad que tú tienes es dada del cielo.
Con eso le está diciendo, mi Padre te ha dado la autoridad y yo reconozco tu autoridad. Por eso Jesucristo se sometió, Él siendo Dios, Él pudo haber destruido la humanidad que quería destruir a Él, pero Él se sometió a las autoridades. Se sometió a Pilato, que dictaminó que el pueblo diga crucifíquenlo, y lo crucificaron. Él fue hasta la muerte por sometimiento. Él se sometió a las autoridades. Jamás Él se rebeló contra las autoridades. Jamás se escapó de la cruz, no se bajó, no usó el poder de lo alto, sino que Él se sometió y pagó por nuestros pecados con su sangre preciosa. ¿Qué le parece? Y si Él hizo eso, entonces nosotros entendemos que esta tierra está lleno del poder y autoridad y tiene un orden y tiene disciplina. Amén. Alguien me decía, pero es que no tiene que haber discriminación. Mire, un momento, cuando habla de discriminación, por ejemplo, el libro de Santiago, vamos al libro de Santiago, porque yo quiero que usted entienda la palabra, porque alguno me dice, para que no me estén llamando y predicando, pastor, ¿y cómo es esto? Pastor, ¿y cómo es esto? Pastor, ¿y cómo es esto? Yo quiero que usted entienda, por ejemplo, el libro de Santiago, capítulo 2, hay una amonestación contra la parcialidad, ¿no? Contra la discriminación, dice la otra versión. Dice, en el versículo 1, capítulo 2 de Santiago, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La otra versión dice, sea sin discriminación. ¿Y sabe lo que ha llegado la gente a entender con esto? Que no debe haber discriminación. Por eso están ahora queriendo la ley de los homosexuales para que se casen. Que no haya discriminación. Un poco más los homosexuales van a pedir besarse delante de los colegios, delante de los chicos que salen del colegio, de la primaria, la secundaria. Y dicen que no haya discriminación. Como que si la Biblia enseñara que no haya discriminación, cuando la Biblia no está diciendo eso. Ahora, cuando usted ve la gente que se basa en esto, algunos hermanos y algunos pastores también dicen, no, pero debemos ser la igualdad. Yo me encontré con un pastor que hablaba así de esto, la igualdad. No estoy de acuerdo con esta doctrina, porque usted está errado, me dijo. Yo le dije, perdón, le dije. Sí, me dijo, está errado porque debe haber igualdad. Y yo le dije, ¿cuál igualdad? No, es que el libro de Santiago. Ah, ya le dije. Le digo, ¿tú has estudiado bien el libro de Santiago? Sí, me dice. Ah, ya. Tú debes saber el contexto de dónde sale Santiago. Santiago sale de una familia pobre. Y en ese tiempo que Santiago vivía, el hablar de la gente terrible, en ese tiempo como hablar ahora de secuestradores, ¿no? Como hablar de esos que te piden cupos, ¿no? Es lo peor que hay en este tiempo, ¿verdad? El secuestro, ¿no? Y ¿cómo se llama? Extorsión. En el tiempo de Santiago era comparado a los extorsionistas y a los secuestradores con los ricos opresores de ese tiempo. Entre los judíos, dice la historia, unos cuantos que eran ricos. O sea, para mí, a mi entendimiento, y yo puedo sacar mi conclusión, que los judíos ese tiempo que se hicieron ricos, ¿no? Se les llenó de soberbia la cabeza y se les entró la vanidad. Y como ellos eran ricos, ellos menospreciaban a toda la gente alrededor y eran opresores y hacían un montón. Bueno, sería largo de explicarles porque hay un trasfondo histórico bien largo de explicar acerca de que la experiencia de Santiago era terrible. Él sale profundamente un poco de la pobreza y por eso él habla de que... Ahora, cuando él habla esto, él no está diciendo pues de que los pobres hay una discriminación. Mire, yo quiero que seguir leyendo para que usted entienda, dice, ¿no? Dice aquí, mire, el libro de Santiago. Porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido de andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, dice Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces las personas que me hablaron estaban en un contexto humano, natural y carnal y no hablaron de fe. Ahora, cuando la Biblia dice esto y en un comentario bíblico hace alegoría de que Santiago hablaba acerca de lo que dice en el Salmo 113, 7. Yo quiero que usted vaya al Salmo 113. Es necesario un poco hacerle entender esto porque algunos no lo entienden. Unos no lo entienden. Salmo 113, 7. Mira lo que se refería a Santiago. Dice la historia así. No creas que yo no la he estudiado, la estudié y vi eso, ¿no? Analicé, dice, mira,
En el Salmo 113 habla de que Dios levanta al pobre. ¿Cuántos tienen la versión Reina Valera? Amén. ¿Qué dice ahí el título? Ya, Dios levanta al pobre, aleluya. Así dice. ¿No? Entonces ahí en el verso 7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Está diciendo que Dios no hace acepción de personas en que lo que corresponde al que se humilla, al que se arrepiente, al que se convierte a sus caminos, al que obedece su palabra, al que quizá es pobre. ¿Podría hablarle algo de mi testimonio? Un poquito. Yo llegué en el año 62 aquí, a este barrio. Llegué en el año 62, a los 4 años de edad, aproximadamente, lo que recuerdo. Y cuando fue el año 90, 89, 90, había un presidente, Alan García, y luego era Fujimori, creo. Cambio 90, recuerdo. Hubieron 2 paquetazos, quizá hubieron más, pero 2 fuertes que chocaron a mi vida. Que para mí recordarlos no es tan bonito. Pero lo que sí recuerdo es que en ese tiempo yo quedé sin trabajo, sin economía y por último sin comida. En ese tiempo se cocinaba con querosene y solo tenía para cocinar mi esposa un primos, que es eso redondito así que se bombea. Entonces yo estaba en un grado de que no tenía economía, mejor dicho, pobreza. Estaba como quien dice en el muladar, estaba abajo, estaba en cero. Desde ese tiempo yo pasé momentos muy difíciles, pero ahí nomás yo tuve un encuentro con Jesucristo. Entonces yo creo que de esa pobreza Dios me sacó, pero me sacó para poder entender el Evangelio de que yo no sabía, que había varias cosas de la Biblia, leyes espirituales que yo no sabía y lo practicaba al revés. Yo no atendía, yo no caminaba conforme a la palabra de Dios porque era ignorante de la Biblia, era ignorante de los mandamientos. No quería saber nada de Dios, yo no entendía hasta que me convertí. Cuando yo me convierto, entonces empiezo en mi mente a entender cosas que no entendía. Empiezo a entender los mensajes que no entendía. Empiezo a ser libre de todas aquellas cosas que me llevaban en maldición y pobreza. Yo fui libre y cuando fui libre, entonces yo fui lúcido para entender cuáles son las bendiciones que Dios tenía para mí. Amén. Y desde ahí hasta el día de hoy yo no sigo más el muladar. Entonces la Biblia, el Salmo 113 dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, porque Él es un Dios de oportunidades. Él no quiere que tú estés todo el tiempo en el mismo nivel. Él no quiere que estés todo el tiempo en lo mismo de siempre. Él quiere que tú conozcas la verdad y que esa verdad te haga libre para que seas prosperado, para que seas bendecido, para que si no tenías paz, para que tengas paz, si no tenías alegría, para que tengas alegría, si tú tenías muchos problemas, para que salgan los problemas, si tú tenías muchas confusiones, para que las confusiones queden atrás. Las oportunidades están. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que Dios es un Dios de oportunidades para sacar del anonimato, de la pobreza, para levantarlo al lugar donde Él tiene preparado. Él tiene preparado un lugar en el reino de los cielos, pero Él tiene preparado también aquí en esta tierra un lugar, un estatus que Él tiene para ti. Él quiere llevarte a ser mejor cada día, pero nosotros los seres humanos nos resistimos y a veces tiramos para atrás un poco, no queriendo entender y queriendo llevar adelante nuestros conceptos. Entonces así sucedía con Santiago. Si no hubiera este tipo de cosas, entonces ¿qué sería el mundo? La gente no respetaría a las autoridades. Siempre existe una autoridad que estará sobre nosotros. Siempre existe alguien que gobernará sobre nuestra cabeza. Y si de repente acaba el gobierno, comienza el gobierno mayor, que es el de Dios Todopoderoso. Aprende a respetar a Dios, a las autoridades de Dios. Le guste o no le guste a usted. A mí no me gusta, dice el pastor. No me gusta su cara, es muy serio. Por esa causa hay hermanos que no conocen la palabra, no conocen la Biblia y están de trotamundos, trotando de una iglesia a otra iglesia. No es la voluntad de Dios. Dios ha puesto un precepto. Dios ha hecho un orden de disciplina para nosotros ir correctamente, porque si no, Dios sería un Dios de desorden. Es imposible. Dios es un Dios de orden y Él quiere gobernar con orden aún en todas las naciones, pero el ser humano no se deja pastorear.
El ser humano quiere hacer siempre lo mismo, lo que él piensa, cuando Dios tiene una bendición, un camino mejor. Él tiene el camino de la bendición, de la paz, del amor, de la seguridad, pero el ser humano se resiste. Por eso que hay que aprender a sujetarnos. Toda desobediencia entristece el corazón de Dios. El libro de Tito, capítulo 3, después de 2 de Timoteo, terminando, hay un libro que se llama el libro de Tito. En ese libro, la palabra de Dios, ahí dice que Dios pone a quien Él elige. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tito 3:1. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Luego también nosotros encontramos el libro de Hebreos, capítulo 13. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 7. Dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Perdón? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Dónde queda entonces la igualdad? Porque a mí me dijeron, me dijo un pastor: no, pero todos tenemos el mismo derecho. Tendríamos que comer solos y sentarnos en la misma silla todos. Perdón, le digo. Entonces habrá que arrancar un poco esta palabra, o présteme un plumón para tacharlo. Acá está hablando de la autoridad y de lo espiritual, de los pastores. Está hablando del orden del respeto. Acá está hablando en este verso, texto bíblico de capítulo 13 de Hebreos, verso 10, dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. No hay igualdad, dirá. Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios tiene un orden, hermano. Dios tiene un orden, hermana. Hay personas que sacrifican en el evangelio. Se sacrifican por llegar a conquistar el corazón de Dios. Se sacrifican